Muy buenos días, República Dominicana. Hoy es 1 de marzo. Para Catherine Nelson y para mí es un honor poder compartir con ustedes una semana más informativa, por supuesto, viniendo de un fin de semana de rendición de cuentas. Hoy en Despierta con CDN hacemos un balance a lo que ha sido este año de COVID-19 a propósito de que con este 1 de marzo cumplimos un año. Iniciamos este conteo en regresiva de un año en la que República Dominicana tuvo o ha tenido que convivir con una pandemia, algo a lo que varias de nuestras generaciones no habían visto nunca. Pero hoy le pasamos balance y tenemos invitados del sector económico, del área de la construcción y, por supuesto, del área de la salud. Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por sintonizar CDN Canal 37. Yulisa, Nelson, tuvimos menos jornadas para descansar, pero a fin de cuentas no iba a poder ser de otra manera. Tuvimos una jornada interesantísima el fin de semana y queremos agradecerles a todos ustedes por apoyarnos, por estar allí con nosotros en esa cobertura especial que llamamos el Ejecutivo ante la Asamblea. Hace un año, Claudio Pasqualini fue definitivamente diagnosticado con COVID-19 en la República Dominicana. Me refiero al ciudadano italiano que había entrado a la República Dominicana 22 días antes, que vino a pasar vacaciones y que resulta dio con el COVID-19. Se supo que trajo el virus desde afuera, pero lo que hicieron las autoridades posteriormente fue empezar a activar las alarmas. El Hospital Ramón de Lara se convirtió en el centro de atención de todos los periodistas y, entre otras cosas, estaremos hablando de eso. Yo solamente voy a destacar en este comentario inicial de un año después del COVID la solidaridad que ha tenido la comunidad dominicana en el extranjero para con los suyos en este país. No se trata de una exaltación de la pobreza, como han calificado algunos, al menos a mí no me parece así. Me pasa que es un asunto de solidaridad. Gracias a todos los dominicanos que han extendido su apoyo a sus familiares y amigos en esta isla. El 1 de marzo, lunes 1 de marzo, ya comienza a apuntar la primavera. Ya se ve un poquito más claro la mañana. Esperemos a la tercera semana de este mes que comience la primavera. Día de la cero discriminación, hoy instituido por las Naciones Unidas. Discriminación de las mujeres y las niñas, no una discriminación en específico, sino discriminación en sentido general. Se instituye el día para dar mayor visibilidad a eso de la discriminación y para generar políticas al respecto. Menciona la compañera, 1 de marzo, primer aniversario del primer caso de COVID en la República Dominicana. Pasqualini, importado, 54 días en el Ramón de Lara. Pero no olviden ustedes que el tercer caso, y que fue de circulación local, fue de la señora... De San Francisco. De San Francisco, de Villarriba, la provincia... La doña de Villarriba, así la llamaron. La doña Oraida. A Pasqualini uno lo recuerda como con cariño y afecto, pero la señora como que se volvió diosa ahí, la gente dice, ¿y qué tanta carpeta? Aunque en el caso de ella también fallaron muchos de los médicos que dieron el alta. Salud Pública tuvo un error enorme. Sí, que la mandaron. Pero ella fue el tercer caso de COVID reportado y el primero de circulación local. Ahí sí fue verdad que se dispararon las alarmas. Nelson, hay que decir que del COVID-19 no todo fue malo. En el caso del señor Pasqualini recuperó hasta el matrimonio que se había venido a quedar en República Dominicana y bueno, pues la familia te lo recogió. El hombre salió de ahí hecho otra persona con un COVID transformation. Bajó cerca de 26 libras. Se transformó totalmente y bueno, la familia lo quería más de cómo lo había mandado para República Dominicana. Hay sus historias también en el COVID. Mira, yo quiero rescatar en esta fecha una propuesta que hizo Yulisa. Es que se instituya, o más que instituir, se declare, se decrete un día nacional, un homenaje nacional para recordar, para el duelo de todas las personas fallecidas por la COVID-19 en distintos ámbitos, incluido el artístico. Fíjense, Henry Ilay, uno de los tenores por excelencia de República Dominicana, falleció ayer de la COVID-19. Henry Ilay, uno de los primeros, bueno, el primer dominicano que abrió la puerta de la escala de Milán. Entonces, suscribo esa propuesta formal que hizo Yulisa el día pasado de un gran homenaje nacional
el día de la COVID-19. Vamos a recordar. Hablábamos de un concierto, ¿verdad, Yulisa? Hablábamos incluso de un concierto, de que se hiciera alguna suerte de acto conmemorativo y que, como comentan eso, podría ser el 1 de marzo. Eso es uno adelantando fechas, pero sí hay una fecha que es definitivamente importante y es una como la de hoy, 1 de marzo. Oye, lo que les comentaba del tema de las remesas y cómo han crecido en este año, 35% es lo que apunta el Banco Central en su último reporte. Ha sido impresionante, 792.8 millones durante este año de pandemia. Esa es la cifra récord. Así que bueno, solidaridad de los de afuera, solidaridad de los de adentro, y yo pienso que sí, Nelson, Yulisa, se podría instaurar una suerte de día conmemorativo con algún acto inicial, no sé qué piensas. Yo creo que las familias lo merecen, que han muerto muchos dominicanos buenos dominicanos se han ido, los que sean conocidos y los que no. Y yo creo que las familias merecen un reconocimiento similar, porque el COVID-19 para nuestro país lo que ha representado ha sido mucho dolor, mucho luto y mucha tragedia. Y creo que desde las autoridades pudiera ser un acto sobrecogedor, no solamente para las familias, sino para todos, los que también han tenido familiares contagiados, que se han visto igualmente en los brazos del miedo y de la angustia, y que muchos pudieron superarlos, otros no, pero ciertamente quedaron marcados por la pandemia del COVID-19, al igual que quedó marcado el país. Bueno, vamos a entrar en materia, ya se adelantó COVID, análisis del discurso, construcción de obra. Veamos los titulares. Vacunación COVID-19 para adultos mayores arranca este lunes. 18 muertes más en las últimas 48 horas, elevan a 3.100 las cifras fatales. Marlene Martínez se va del país en la madrugada. Al cumplirse un año de registro del primer caso del COVID-19 y sus estragos en nuestro país, hoy conversamos con Deligna Ascensión, ministro de Obras Públicas, a propósito de las más de 100 obras prometidas por el presidente. El impacto económico del virus lo analizamos con Emilio Hungría y Antonio Siriaco. Y sobre el impacto médico y las perspectivas sanitarias, hoy conversamos con Carlos Rodríguez, infectólogo, y Jorge Emil Mansur, neumólogo internista. Nuestra compañera Susan Castaños está lista ya para presentarnos cuáles son las principales portadas de los diarios de circulación nacional impresos en el país. ¿Cuáles son las noticias del día, Susan? Buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson. Placer, como cada día, conectar con esa audiencia de Despierta con CDN. ¿Qué dicen las portadas de los diarios de circulación nacional de este lunes 1 de marzo? Iniciamos, como de costumbre, con el diario de casa, El Caribe, que titula en su primera página: Luis Abinader proclama que la impunidad llegó a su fin en República Dominicana. Esto a raíz de la locución realizada en su rendición de cuentas. El primer mandatario nacional dijo que el que la hace, la paga. Cito: la fotografía principal fue tomada por Dani Polanco y muestra el jefe de Estado, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado sábado 27 de febrero. La segunda gráfica corresponde al municipio de Los Alcarrizos y el título de la imagen dice: trabajan en la construcción de la línea 2 del teleférico. Sobre color amarillo, El Caribe resalta que se cumple un año del primer caso de COVID-19 en el país. Sobre azul, El Caribe reseña que Santiago y el Distrito Nacional predominan en el gabinete. Esto a raíz de que la mayoría de los funcionarios del gobierno del PRM son oriundos de esas dos demarcaciones. En materia económica, nos habla de que el Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en 3%. El siguiente llamado trata el tema de la seguridad y reseña que la Policía Nacional mató al autor de 2 feminicidios. Se trata de Juan Bautista Pascual, quien asesinó a su expareja y a la madre de esta el pasado sábado en un hecho ocurrido en Los Botados de Yamasá. Miremos rápidamente la portada del Diario Libre, cuyo titular principal es el siguiente: la pandemia un año después. Dicho titular va sobre una fotografía principal y además detalla que la COVID-19 cambió la vida de los dominicanos y dominicanas
para siempre. En la esquina inferior derecha vemos otra fotografía del presidente Luis Abinader y el titular es el siguiente: Abinader rinde cuentas, tiene el reto de cumplir las metas en un año de presiones. El llamado colocado al centro de esta portada apunta a que el gobierno comenzará el desmonte de quédate en casa a partir del 14 del mes en curso. Mientras que en materia educativa nos habla de que la docencia presencial se iniciará en 2 provincias con menos positividad de COVID-19. Pasemos a la portada del Nuevo Diario, que en su titular de primera página nos habla sobre el discurso de Luis Abinader que cayó en esperanzador en la población. Añade además que la locución del presidente ha sido valorada como optimista y esperanzadora por una parte de la población, pese a las posiciones menos favorecedoras que han fijado los partidos de oposición. La fotografía principal en esta portada corresponde al vecino país de Haití y el título de la foto dice: los criollos secuestrados están en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, mientras miles de haitianos piden la salida de Jovenel Moïse. En el cintillo de informaciones, el Nuevo Diario trae otra fotografía y es de Jonathan Cabrera y el título hace el siguiente llamado: que el CODES valora el discurso de Abinader, resalta su optimismo y apoya las obras anunciadas. Precisamente acerca de las obras anunciadas, este impreso apunta a que el gobierno informa que construirá un expreso que irá desde Santo Domingo hasta Punta Cana. Además, en materia económica, nos habla de que Luis Abinader anuncia una reforma a la ley de hidrocarburos, mientras que el ministro de Industria y Comercio dice que las alzas en el precio de los combustibles iban a ser de 20 pesos. Escuchen bien. Conozcamos de inmediato las actividades con cobertura periodística para este lunes 1 de marzo. Y a las 9 de la mañana se tiene previsto una rueda de prensa del presidente de CONATRA, Antonio Marte, en la sede de ese gremio choferil. Mientras que a las 10, el Ministerio de Obras Públicas encabezará el sorteo de obras pequeñas y medianas en la calle 19 de marzo. A las 10, en la comisión organizadora del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, hará un anuncio al país. Esto será en la Casa de la Fuerza del Pueblo, en Gascue. Para esta misma hora, un plantón frente al Congreso del Comité Gestor que impulsa la aprobación de la Ley General de Igualdad y No Discriminación. Mientras que a las 4 de la tarde se contempla la conferencia de prensa de la Comisión Organizadora del Congreso Ordinario, José Joaquín Vidó Medina, en la Casa Nacional del PLD. Así yo finalizo este recorrido informativo. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Buen día también para ti. Bien, vámonos al informe del tiempo. Compañera, me gradué en el fin de semana. Llovió el sábado y llovió el domingo. Recuérdense, desde el miércoles yo doy mi pronóstico extendido. ¿Qué dice meteorología para el día de hoy? Que persiste el oleaje anormal en la costa atlántica y en la caribeña también, con olas superiores a los 7 pies de altura cerca del perímetro costero. Por tanto, continúan vigentes las recomendaciones de permanecer en puerto a las pequeñas y medianas embarcaciones. Para hoy lunes, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad, asociada a un sistema de alta presión, estará provocando un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre nuestro país. No obstante, habrá chubascos dispersos en horas matutinas y ocasionales ráfagas de viento hacia algunas localidades de las regiones norte, noreste, este y el centro del país. Hasta aquí el estado del tiempo correspondiente a hoy lunes 1 de marzo. Yo pensaba que yo ibas a decir con Nelson Suriel tú mismo. Gracias, Nelson, por esa actualización. Tal cual, te graduaste. Allí Suriel que cuide su trabajo. No, di mi pronóstico extendido el miércoles. Lloverá el fin de semana. Ya Nelson hasta la pega. Ah, yo vi al presidente de la República de la Vice con una sombrillita frente a la catedral. No, espera, corrige. Ninguno de los dos cargaban la sombrillita en la mano. Se la cargaban, como es usual. Eso pasa con todos los presidentes, mandatarios. Qué cosa tan fea. Ojalá cambien eso. Cambien eso. No, y alguien es que eso denota una práctica una trujillista, innecesaria. Un amigo, ¿Y qué le cuesta a alguien cargar su propio paraguas, señor? ¿Y cuál es el problema? Hay un profesional, amigo mío, muy profesional de los medios, además, que siempre anda con la sombrilla y la botellita de agua. Sí, pero eso la culpa lo tienen los que lo hacen, porque
yo sé, por ejemplo, el presidente Abinader es un hombre sencillo, en trato, afable, y Raquel también. Yo creo que ella no tiene ningún problema con que le carguen, con cargar su propio paraguas, pero no importa, son noticas al margen. Gracias a los que sintonizan a través de redes sociales, Facebook Live también, streaming, www.cdn.com.do. A todos ustedes los saludamos con cariño y afecto. Diomedes Pacheco, Rosa Duval Duvals, Patricia Genao Peña, Mel Argüello, Francisca Sánchez Siriaco, Nancy de León, Antoni Tori, hola Antoni, ¿cómo estás? Mel Argüello está con nosotros también, qué querida Mel, un abrazo para ti. Pedro Gutiérrez, miren lo que dice Ramón Vázquez, desde Brooklyn, Nueva York. Le pedimos al presidente que suba los años de los vehículos, en vez de 6, que sean 10 años. Bueno, ese es el tema de la importación, que cambien esa disposición. No es fácil, señor Vázquez, no es fácil. Alex Muñoz está con nosotros también y nos dice, nos están felicitando por la cobertura del fin de semana. Gracias a los que se conectaron también por esa vía. Pedro Gómez también con nosotros. A todos ustedes, un fuerte abrazo. Dígame, Nelson, un feliz inicio de semana. No, que quiero aprovechar. ¿A quién vas a saludar? A Lorena Erasme, periodista en Instagram. Ella me manda un saludo. Le sale colita a ustedes también. Y dice que me admira mucho, que me desea éxito. Ok, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias. Eso alienta, eso tonifica, Lorena. Eso da buena vibra, Gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos a las 7:18 de la mañana. Quizás las 7:21 de la mañana sería muy temprano para hablar de mambo violento. Sin embargo, cuando se trata de personas que no cogen cabeza, por ahí salta de una manera inexplicable el señor Omega, alias El Fuerte. Este fin de semana corrió como pólvora por las redes sociales un video donde ya confirmado que es el señor Omega, se ve a El Fuerte con pistola en mano amenazar a un ciudadano que va en otro vehículo por temas de tránsito. La policía ha emitido un comunicado en vista de la cantidad de recorridos que tuvo el video por las redes sociales, donde invita al señor Omega a entregarse por la vía que considere más pertinente. Dice así el mensaje de la Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional informa que no tolera la violación a las leyes ni el desafío a la autoridad y le exhortamos que se entregue por las vías pertinentes. Además, la policía también exhorta a la presunta víctima, que sería el conductor de ese otro vehículo, que se dirija al centro de denuncia más cercano. La gente no dejó de hacerle los análisis pertinentes, un debido zoom y las fotos comparativas para darse cuenta en muy poco tiempo que se trataba del merenguero de calle. Lamentablemente, esta es una persona que tiene un historial de violencia conocido por la opinión pública, al que dicen que no le simpatiza para nada la procuradora Jenny Berenice, pero que lamentablemente ha tenido que ir donde ella varias veces. Uno se pregunta cuál es el mensaje que mandan las figuras públicas a los demás ciudadanos cuando tú los ves haciendo una vida cotidiana, normal, en las calles de Santo Domingo, dando un mal ejemplo. Bueno, Omega el año pasado se había declarado un hombre nuevo. En mayo dijo que era un hombre nuevo cuando anunciaba además que iba a ser padre por 7ª vez. Él tiene 7 hijos con 7 mujeres diferentes. Pero ese no es el punto, porque aquí hay muchos caballeros así y no necesariamente tienen un proceder delictivo ni violento. Lo que sorprende en el caso de Omega, recordemos, es que él incluso estuvo preso, cumplió una condena de 5 años de cárcel. Después él solicitó un habeas corpus por buen comportamiento, se le otorgó la libertad, en fin. Yo creo que en todo caso las autoridades deben detener a este caballero, que dé las explicaciones pertinentes. Aunque la policía haya enviado ese mensaje en redes sociales, a mí me gustaría ver la versión de Antonio Peter de la Rosa, antes de yo emitir algún tipo de juicio de valor, aunque ustedes lo ven allí con pistola en mano, con arma de fuego, en esta selva de cemento en la que lamentablemente nos hemos convertido, porque, y eso hay que decirlo, hoy sale a la luz pública eso y se convierte en viral, porque al parecer sería Omega. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces usted no ha visto en las calles a individuos con armas de fuego en mano, amenazándose, lanzando tiros al aire?
Eso al parecer se ha convertido en una situación recurrente a lo que las autoridades deben poner atención de manera inmediata para que no se salga de orden, Nelson. Bueno, pertinente puede ser la vía oportuna, la vía adecuada. A mí no me gusta cuando la policía hace esa exhortación, porque a veces implica una amenaza y ya hay armas de fuego de por medio. La víctima sí debiera hacer la denuncia, debiera querellarse, es la exhortación que también hace la Policía Nacional. Si es Omega, el del video, y todo apunta que puede ser Omega, creo que eso es un paso atrás, un retorno, después que le ha hecho tanta profesión de fe y se ha dado tantos golpes en el pecho. Pero ahí está el caso expuesto al tratarse de una figura pública. Tanto que ha llorado ese hombre. Sí, no, se ha grabado llorando y todo, y la gente le ha tomado y la gente ha sido condescendiente y ha habido una campaña, conmiseración con él. Por ahí está el caso. Vamos a ver cómo evoluciona en el curso del día, señoras y señores. Vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 608 nuevos casos de COVID-19 de 7.613 pruebas de PCR y antigénicas. Lucía Montes de Oca nos cuenta que las autoridades notifican además 7 muertes, 3 en las últimas 24 horas, y el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo siguen liderando los casos. Con los nuevos 608 casos se eleva a 239.617 el total de infectados, de los cuales 191.338 se han recuperado y 45.179 están afectados por la enfermedad. Reporta la realización de 7.613 pruebas, tanto de PCR como antígenas. Informa de 7 decesos, 3 de estos ocurridos en las últimas 24 horas para un total de 3.100 fallecidos por coronavirus. El boletín 346 registra 787 trabajadores de la salud afectados por el COVID, 344 embarazadas y 25.480 personas con menos de 20 años. Con respecto a la situación hospitalaria, Salud Pública indica que hay 601 camas ocupadas por contagiados de COVID. De ellos, 207 están en cuidados intensivos y 130 conectados a ventilación mecánica. El informe da cuenta además de 195 nuevos casos en el Distrito Nacional y 160 en la provincia de Santo Domingo. Lucía Montes de Oca, CDN. Con estas cifras se han disparado ya 3.200 las muertes por COVID-19 y esto simplemente es lamentable que todavía a un año del virus tengamos temas de distanciamiento, de uso de mascarilla y de las medidas que han decretado las autoridades y que sigamos aumentando en las muertes. Sin embargo, parecería que nos hemos desacelerado, al menos en los últimos días, y ojalá que el proceso de vacunación venga a seguir desacelerando el proceso de COVID. Hoy se inicia la vacunación en los adultos mayores y probablemente esto sea un hálito de esperanza para todo el pueblo dominicano, pero hay un tema en el que las autoridades tal vez deben de profundizar y entendemos nosotros que lo han previsto. Es la convocatoria para que los adultos mayores se trasladen hasta los centros de vacunación. No es lo mismo vacunar grupos cautivos como médicos, personal sanitario, etcétera, que tú sabes a dónde los vas a ir a buscar, inclusive en qué horario están cumpliendo servicio y por tanto no hay necesidad de convocarlos necesariamente. Pero en el caso de los adultos mayores, personas mayores de 65 años en adelante, personas que probablemente muchos todavía trabajan, otros que están bajo el cuidado de sus familiares y necesitan un traslado hasta el centro de vacunación, pues esto ya es otra historia. Sin embargo, con esto seguimos acelerando el proceso ya de vacunación y probablemente ya después de haber vacunado un porcentaje importante, dice Salud Pública que tenemos más de 60.000 personas vacunadas al día de ayer domingo y con esto se estaría acelerando todavía aún más el porcentaje de personas inoculadas y esperemos a ver cuándo entonces esto empieza a impactar directamente en las cifras de contagios.
Miren, hay que estar muy atentos de lo que va a ser este Plan Nacional de Vacunación. Tal y como comenta nuestra compañera Yulisa, hoy arranca en los adultos mayores, en las personas de más de 70 años. Sabemos de un operativo que se va a iniciar en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en donde quizás un poco más tarde podamos tener algún contacto con nuestros compañeros reporteros que nos informen cómo va la situación allí. Pero lo que hay que destacar son las fechas, los plazos que el propio gobierno ha decidido poner como una suerte de reto. Yo entiendo que ha sido un reto bastante ambicioso considerar que la totalidad, por ahí leí en un periódico que quiso decir que era la primera dosis. No, el presidente de la República en su alocución dijo que la totalidad de la población, imaginamos por supuesto la que está llamada a ser vacunada, va a estar inoculada para finales de junio. Eso, por más números que uno saque, se ve como retador. Yo no voy a decir imposible, yo voy a decir retador. En países como Chile están buscando incluso el cálculo de que se vacunen a 500.000 personas diarias. Eso, para eso hay que tener articulada una importante plataforma logística para acelerar ese proceso de vacunación. Vean el caso, por ejemplo, porque uno no puede compararse con Estados Unidos ni con Canadá, pero miren, por ejemplo, Portugal, que es un país que tiene una población similar a la de República Dominicana. 10 millones de habitantes. Ellos esperan tener vacunada la totalidad de su población para 2022. Entonces, claro, yo no quisiera que ese fuese el panorama para la República Dominicana, ni estoy diciendo que Portugal lo está haciendo bien, al contrario, ojalá lo pudieran hacer antes. Pero colocar la fecha de junio de 2021 como plazo fatal es por lo menos muy retador. Así que las autoridades tienen en sus manos una estrategia que adelantar. Todavía usted entra en Vacúnate RD y no sabe, usted no puede anotarse. Yo he insistido desde el primer momento en que abran esa plataforma digital para que Nelson, Yulisa, Gerald, todos usted en su casa puedan entrar por internet, llamar por teléfono y ir anotándose para que las autoridades tengan suficiente tiempo para planificar esa estrategia. ¿A dónde se va a vacunar usted? ¿A qué hora? En fin, eso es una estrategia que yo creo debe ser pulida y publicada, comunicada debidamente. Miren, confirmo la edad que ha publicado Salud Pública para ir a vacunarse. Es a partir de 70 años de edad, el día de hoy. Y hay otras universidades que también están haciendo los avisos de que en sus instalaciones se van a vacunar. Acabo de recibir la de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que dice que dan formal apertura al centro de acopio para la vacunación ante el COVID en la explanada del edificio de facultades. El horario de servicio va a ser de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde y el plan operará estrictamente apegado al Plan Nacional de Vacunación solo para personas mayores de 70 años. Pero eso es lo que yo digo, Yulisa, no deben ser las universidades las que lo comuniquen. Claro que lo deben comunicar en conjunto con las autoridades de salud pública que deben desplegar una comunicación efectiva y decirle a la gente, hoy arranca el Plan Nacional de Vacunación en estos y estos centros a tales horas, vaya usted con su cédula como tenga que ir. Eso debe ser comunicado. Eso es correcto, porque ayer hubo una lamentable confusión y centenares de gente se presentaron a los terrenos de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Sí. La convocatoria era para 500 maestros de los niveles de abajo, pero se aparecieron decenas de adultos mayores. Por alguna vía se escapó el mensaje de que iban a vacunar a las personas de más de 65 años, no solamente más de 70 años, y hubo una gran confusión ayer en las instalaciones de la UNFU. Ahí está haciendo falta una campaña agresiva, porque como dice Catherine, entrar y conseguir una orientación en Vacúnate RD es una odisea. Entonces, temprano hay que corregir esa situación. Habrá que ver la disponibilidad y la capacidad para vacunar. Recuerden que el presidente dijo que el 80% de la población que está habilitada para ser vacunada, 7.8 millones, estaría vacunada a finales de junio. Yo hacía un cálculo el sábado en la cobertura de que eso significarían 52.000 personas todos los días. Y si hacemos un horario de 12 horas, incluyendo sábado y domingo, serían unos 4.300 vacunados cada hora. Habrá que ver si existe la posibilidad de cumplir esa meta cuando no está claro todavía la disponibilidad de vacunas. E incluso todavía hay algunas discusiones
hay expertos que dicen que no se guarde la segunda dosis. Pero leí que se está guardando y eso tampoco lo ha confirmado el gobierno. No, porque el gobierno no ha decidido nada al respecto. Mira, ayer hubo un comunicado a propósito del primer año del primer caso de la COVID dominicana de asociaciones médicas especializadas. Ellos recomiendan que la segunda dosis sea con la misma vacuna de la primera, porque no hay estudios que avalen intercambiabilidad, dicen ellos. O sea, que la segunda dosis sea con la misma vacuna que la primera. Y además, exhortan a la persona, atención Yulisa y Catherine, que han tenido coronavirus, que se vacunen, dicen ellos, porque proveen una inmunidad más robusta. Entonces ya ustedes saben que tienen que vacunarse. Os toca. Bueno, ahí está. Ya está la Johnson Johnson del mercado. Con esa yo no me voy a vacunar porque dice que la eficacia es un 66%. Pero es una sola dosis, Nelson. Es una sola dosis, pero con un 66%. Sí, pero 66% es menos. Pero que te nada. tengo noticias. ¿Tú sabes qué efectividad? Que no compren la Johnson Johnson. Para ti no, para ti no. ¿Tú sabes qué Para efectividad tienen las vacunas que nos pusieron cuando estábamos chiquitos? Polio, rubeola, no sé qué. ¿Tú sabes qué efectividad tienen? Entre un 60 y un 70 también. Sí, el caso de la influenza, menos del 70%. Y el de la influenza es 50 o menos. Y la gente como quiera se la pone. Vamos para la calle. Vamos para la calle. Vamos para la calle. Vamos para la calle. Vamos al tránsito que sucede en las calles de la República Dominicana, la tarea de José Urtecho, nuestro analista de tránsito. José, buenos días, adelante. Muy buenos días, Yulisa, un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un accidente con una persona involucrada, lesionada. Fue atropellada en la 27 de febrero, próximo a la calle Caonabo, en dirección desde la avenida Privada hacia la avenida Luperón. El tránsito ya está congestionado y está recibiendo atenciones del 911. Esta persona atropellada en la 27 de febrero con calle K o próxima a su llegada a la calle Caonabo en dirección este-oeste. En Santo Domingo Oeste tenemos lentitud en el tránsito en 2 puntos, a la altura de la calle México y más adelante a su llegada a la Isabel Aguiar en dirección oeste-este. La avenida John F. Kennedy lenta desde el kilómetro 9 y se extiende hasta la avenida Abraham Lincoln. Más temprano había un vehículo averiado a la altura de la Winston Churchill, circulando desde la Luperón hacia la avenida Abraham Lincoln. En sentido contrario, se aprecia lentitud en la subida al elevado de la Ortega y Gasset. Este tapón llega ya al expreso Quinto Centenario en dirección este-oeste. La Ortega y Gasset lenta en dirección norte-sur desde la Plaza de la Salud y se extiende hasta la John F. Kennedy, circulando hacia la 27 de febrero. La Máximo Gómez con George Washington generando un fuerte congestionamiento que ya se une al tapón de Avenida del Puerto en dirección este-oeste. La razón es un vehículo averiado próximo a la Avenida Máximo Gómez y está ocupando el carril derecho en dirección este-oeste. Opción para circular es la Avenida Bolívar o la Avenida México en dirección este-oeste. No está tan complicada que la George Washington circulando hacia la Avenida Máximo Gómez. En la zona oriental tenemos un vehículo o un autobús averiado en la autopista de las Américas con calle 17. Esto es en el sector de Villa Olímpica y está complicando el tránsito en dirección desde la avenida San Vicente de Paul y continúa este tapón como habitual hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella, que si bien es cierto está complicado, es mejor opción utilizar el puente flotante porque luego de cruzar el puente flotante está el tapón por el vehículo averiado que mencioné hace un par de minutos a la altura de la avenida Máximo Gómez. El puente de la 17 ha aumentado el tránsito en su subida, un tapón que inicia antes de la Fernández de Navarrete. Más adelante, otro pequeño congestionamiento a su llegada a la Pedro Libre Cedeño, también en dirección hacia el oeste. En Santo Domingo Norte, en este momento, generando congestión la Hermanas Mirabal desde la Emma Balaguer hasta la subida al puente. Esta situación complica la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. El polígono central, en este momento viable, la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, algo cargada la Ortega y Gasset a su llegada a la Kennedy y la Máximo Gómez algo lenta a su llegada a la 27 de febrero, circulando desde la John F. Kennedy hacia la 27 de febrero. La Núñez de Cáceres viable, al igual que la avenida Independencia, Rómulo Betancourt y la avenida Enriquillo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, José, que tengas buen día y a la gente que determine con esta información cuáles son las rutas que va a utilizar de manera alternativa. Gracias, hasta mañana. Hacemos una pausa.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar allí con nosotros. Como les hemos comentado, todavía tenemos el recuento fresco de lo que dijo el presidente de la República, Luis Abinader, este sábado en su primera memoria de gestión ante la Asamblea Nacional. Allí resaltó los principales desafíos a los que ha tenido que enfrentarse y los que le vienen. Leticia Díaz nos cuenta también que el primer mandatario anunció la compra de 8 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, la construcción de una doble verja perimetral en la línea fronteriza y también la revisión de la ley de hidrocarburos, entre muchas otras cosas, pero veamos el reporte. Luis Abinader por primera vez rindió cuentas a la nación ante la Asamblea Nacional. El discurso inició pasadas las 10 de la mañana, destacando el reto que ha sido gobernar el país en medio de una crisis sanitaria. ¿Qué meses han sido estos? Meses de trabajo intenso, de cambios profundos y de apego a las leyes. Sí, señores, de apego a las leyes, a la ética y a las instituciones del país. Porque, amigos y amigas, la República Dominicana ya no es la misma. En ese sentido, el primer mandatario anunció la contratación de 8 millones de vacunas, con las que se aspira a tener vacunada el 80% de la población para finales del mes de junio. Tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica, que llegarán en dos partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las dos primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más. 4 millones. 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así. ¿Cómo podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80% de la población dominicana? Ante la preocupación por el alza de los combustibles, el Poder Ejecutivo someterá en las próximas semanas un proyecto para la revisión de la Ley 112-00 de hidrocarburos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. En materia diplomática, el gobernante enfatizó su compromiso con mantener relaciones positivas bilaterales con Haití, al tiempo que adelantó la construcción de una doble verja perimetral en la línea fronteriza. En la segunda mitad de este año 2021 empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Luis Abinader, quien asumió el poder el pasado 16 de agosto del 2020, estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaque, y los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco. Leticia Díaz, CDN. Bueno, y en esta parte de Despierta con CDN tenemos el gusto de presentar al ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, que está con nosotros. Ministro, buenos días, muchísimas gracias por estar en Despierta con CDN. Muy buenos días, un gran placer poder estar con ustedes. Arranco con la primera pregunta, ministro. Ha pasado balance de estos primeros 6 meses de gestión el presidente de la República, Abinader, planteando retos, también diciendo que se han encontrado con dificultades. Por supuesto, eso también lo había dicho en ocasiones anteriores. Pero ha sorprendido la decisión del primer mandatario de anunciar que en el segundo semestre de este año van a iniciar la construcción de una verja perimetral en la frontera. La pregunta para ustedes, si ya ustedes tienen un estudio al respecto, ¿cuánto le costaría al país tal obra? Porque dice que son medios físicos, verja doble para tramos conflictivos y verja simple para lo siguiente. ¿Y cuál va a ser el proceso en todo caso para iniciar? Mira, este es un tema que le corresponde básicamente al Ministerio de Defensa. Yeah. Y en ese aspecto, inclusive en un pasado reciente, ha habido algunos puntos de la frontera que se ha levantado algún tipo de barrera
física. En el momento en que el Ministerio de Defensa entienda que nosotros debamos coordinar con ellos y sostener algún tipo de acción conjunta, con muchísimo gusto, estaremos a la disposición, y sobre todo porque sabemos lo vulnerable, las vulnerabilidades que hay en nuestra frontera. En días pasados, hace unas 4 o 5 semanas, nosotros estuvimos recorriendo la parte norte de la frontera dominico-haitiana, y la verdad es que se requiere el que haya, para poder tener el control que se necesita de la frontera y evitar el trasiego que allí se da, no solamente de personas, sino de mercancías, de drogas, de armas. Se necesitan no solamente medios físicos, sino también medios electrónicos que hoy la tecnología pone al alcance de los países para poder tener este tipo de control. Delecte, a Obras Públicas han caído casi todas las obras que ejecutaba la OISOE. Se ha convertido en un mega ministerio. Incluso en la locución del sábado, el presidente anunció más de 100 obras viales, incluso con inversiones monumentales. ¿Entiendes? Te pregunto, ¿cuáles de estas obras son con recursos propios, si están identificados? ¿Cuáles son en alianza con el sector privado? Yo sé que la autopista del Ámbar es público-privado, pero me llama mucho la atención. Y si tú quieres, comencemos por esa avenida Luperón-Punta Cana, porque tú dices que Las Américas sería una vía marginal. Yo cogí miedo. No, me permito aclarar. Hubo una titulación quizá que confundió. Nosotros estamos construyendo el elevado de Andrés de Boca Chica. El elevado de Andrés Boca Chica, que es a quien se le hará, en el área que haremos una marginal para el tráfico local. Primero, es un punto de grande ocurrencia de accidentes de tránsito por el hecho de quedar esta ciudad o este poblado dividido en dos partes por la avenida de las Américas. Al construir ese elevado desde la Luperón con 27 de febrero hasta llegar a Punta Cana, se convierte en una vía expresa. No es que haremos una vía expresa, sino que se convierte por la cantidad de elevados y de pasos a desnivel que tiene la 27 de febrero, y luego Las Américas con ya 2 elevados, que inclusive se hizo en la administración anterior, que es el del aeropuerto de Las Américas, y el de Boca Chica, porque en Boca Chica hay uno que faltaba por concluir, el de Andrés, y nosotros estamos en proceso de construcción. Luego es la autovía del Este, y tú sabes que ya a partir de ahí se bordea la circunvalación de la Romana hasta llegar a Punta Cana. A eso era que me refería. No es que se va a construir una vía expresa desde aquí hasta allá. Bueno, que es pertinente la aclaración. Sí, claro, si no la titulación confunde. Entonces vamos a ver ese reguero de obras que tú tienes a tu cargo. Mira, primero, todas las obras de las cuales hemos hablado están consignadas en el presupuesto. Estas obras forman parte de la visión que se tiene de resolver situaciones de infraestructura, tomando como centro el ser humano, porque la visión que se tiene desde el gobierno del Ministerio de Obras Públicas no es simplemente la construcción de obras, sino que las obras puedan beneficiar de modo directo al ser humano en su ente colectivo. Y ahora, a raíz de la pandemia, las obras públicas se convierten en un elemento fundamental para la reactivación de la economía. Tienen un doble propósito, no simplemente el de resolver aspectos de infraestructura, sino el de poder servir de dínamo para la economía. Entonces, todas estas obras que anunció el presidente y otra cantidad que bastante grande, mucho más amplias que la que él señaló, están consignadas en el presupuesto. Unas, la gran mayoría, con recursos del presupuesto nacional, las hay que con financiamiento y cooperación de organismos internacionales, y otras, en menor cuantía, las que se harán a través de alianzas público-privadas. Ingeniero, estuve verificando el presupuesto de obras públicas para el año 2021 en el fin de semana
y no encontré la mayoría de las obras que anunció el presidente en el discurso de rendición de cuentas de este pasado sábado. Más del 90% de esas obras aparentemente recaen sobre la responsabilidad de obras públicas, porque en su mayoría son infraestructura y obras de carretera. ¿De dónde van a salir los recursos para más de 100 obras que anunció el presidente? No, hago es correcto lo que usted dice por la siguiente razón. El presupuesto que se sometió, por una razón primero de tiempo y segundo por el hecho de que se tomó la misma cantidad del año 2019, se trabajó con unas obras que hoy hemos estado reestructurando en los montos y en las cantidades, en algunos lugares, en algunas ocasiones, para bajar estos montos. Había allí obras, y te puedo mencionar, hay un lugar que es un distrito industrial que se llama El Disto, que tenía 600 millones de pesos solamente en una verja perimetral de unos 5 kilómetros. Entonces, esto no es una necesidad. Lo que teníamos en primera instancia era que conservar el dinero. Entonces, ahora hemos estado haciendo una redistribución y estamos en coordinación con la Dirección de Presupuesto precisamente para ya dejar salvada esos ajustes que estamos haciendo. Pero el dinero está. Sí, el presupuesto... ¿O no está y será complementario? No está. El presupuesto de obras públicas rondará los 23.000 millones de pesos. ¿Y dónde está en este momento ese dinero, ministro? Bueno, usted sabe que el presupuesto se van colocando partidas de modo trimestral en las medidas tiene que ver mucho con las recaudaciones, con la programación que se haga. No es que están los 23.000 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria, sino es un presupuesto que en las medidas de la ejecución presupuestaria o de los ingresos del país se van consignando recursos. Hay una parte también de esto que se hace con recursos propios a través del fideicomiso RD Vial. RD Vial, que es el que tiene la administración de los peajes, tiene la posibilidad de hacer estructuraciones financieras para poder financiar obras siempre y cuando éstas tengan el uso de peaje. Pero lo que pasa es, ministro, es simplemente una curiosidad, que utilizar recursos que no estén plasmados en la ley de presupuestos sería una violación a la ley de presupuestos. Y si se anunciaron obras que no están presupuestadas en ninguna de las instituciones, mucho menos en la de obras públicas, ¿de dónde se podría transferir dinero a obras públicas para un capítulo que no está presupuestado y no se sometió? Te explico. Nosotros tenemos un monto fijo que anda en unos 20.000 millones de pesos. Se llega a 23.000 con recursos del BID y podríamos llegar a 25.000 con la estipulación de buscar 2.500 millones de pesos a través de RD Vial. Por eso hablo de 25.000. Dentro de los 20.000, que es la cantidad que está consignada en el presupuesto, nosotros dentro de esa cantidad de dinero podemos hacer una reprogramación de obras. Digamos, una obra que tenemos consignado gastar 1.000 millones de pesos, pero que podemos reestructurar, en vez de gastar los 1.000, gastar 700 y usar 300 de esos 1.000 para incluir otra obra. Esto siempre en coordinación con presupuesto, tiene que ser con una anticipación. Lo que no podemos es pasarnos del monto que tenemos estipulado, pero dentro de los capítulos, que es la estructuración del presupuesto, se pueden hacer cambios y se pueden hacer ajustes, y esto es perfectamente legal. Ministro, quiero preguntarle, usted ha hablado de los peajes, ha llamado particularmente la atención el anuncio del presidente de que están hasta ahora estudiando las vías legales para modificar la relación que se tiene con la empresa que mantiene el peaje, el llamado peaje sombra, que eso ha sido por supuesto un escándalo en la República Dominicana. Dice el presidente que eso ya se ha pagado 2 veces y que están buscando la manera de quitarlo. ¿Cuál es la manera que están buscando? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Primero, mira, el Estado Dominicano consigna, en los últimos 3 o 4 años, está consignando más de 80 millones de dólares para cubrir la falta
de lo que se llama el ingreso mínimo garantizado. Esta concesión se hizo sobre unas proyecciones de tráfico, para que se tenga una idea. La proyección que había para esta fecha era que iba a haber una circulación de aproximadamente unos 14.000 vehículos y apenas se llega a 4.000 y a veces en los puntos pico a 5.000 vehículos, lo que está muy por debajo de el estimado y la estructuración financiera que se hizo con relación al tráfico de vehículos. Entonces, esa diferencia la cubre el Estado dominicano. El peaje recauda anualmente unos 16 millones de dólares. Es más o menos la recaudación y se completa con 88 que pone el Estado. Es lo que se llama el denominado peaje sombra. Entonces, esto realmente es algo insostenible para las finanzas nacionales y más en un momento como este, y es por esta razón que hemos tenido con ellos conversaciones a los fines de poder transparentizar esta relación contractual que hay entre... En esa conversación, ¿cuál es la posición de la empresa concesionaria? Mira, estamos en un proceso de conversación. Hicieron en principio una propuesta que se está ponderando, pero hay la firmeza y la voluntad, así como lo expresó el señor presidente, de llegar a una salida o a, digamos, hacer un tipo de acción que revierta esta situación tan onerosa para el Estado dominicano. ¿Y cuál fue esa propuesta? Una propuesta de reducción, pero la hemos considerado que no es tan significativa y por eso queremos agotar, llegar a la fase de ver si hay algún tipo de salida negociada, pero hay la determinación del gobierno dominicano de, siempre amparado en los mecanismos legales, de tener una salida que sea, digamos, que se defienda el interés nacional. Me gustó esa parte, amparado en los mecanismos legales, porque esos contratos son una trampa. Cuando viene a ver, el Estado sale perdiendo 2 veces más, pero ni modo. Deligne, yo creo que habrá que establecer algún tipo de prioridad. Cuando pienso en obras públicas, además de las obras de OISOE que te llegaron, es una cantidad inmensa de obras que están a cargo de obras públicas y su presupuesto de 23 mil millones, que es casi la mitad del total que está consignado para obras de inversión. A propósito, dice Guillermo Carán en un artículo hoy, que en enero-febrero solamente se utilizaron en obras, se invirtieron en obras 607 millones del total de 47.195 que están proyectadas para el año. Dice que al final se va a ejecutar un 15% de esas obras. Cierro el paréntesis. Vamos a establecer alguna prioridad entre las obras a cargo de obras públicas. A ver cuál de estas tú podías entregar este año. Por ejemplo, el teleférico de Los Alcarrizos. Eso va este año, porque hay obras, por ejemplo, la circunvalación de Los Alcarrizos. Yo no sé por qué ustedes se metieron en eso. La gente de Los Alcarrizos me va a coger odio, pero yo digo que esa comunidad tiene más de 200 años de fundada y ustedes le marcharon en los primeros días de este gobierno, cuando van a tener 4 años. Dime una obra que ustedes van a entregar este año completa. Y te menciono el teleférico de Los Alcarrizos porque es medible. Mira, el teleférico, te aclaro, lo hará la OPRED, que es la oficina... No, perdón, no, la OPRED no, el URBE, que es lo que manejan. No va a ser obra pública. Sí, mira, la del Domingo Sabio, esas cosas, sí. Mira, este año nosotros tenemos estipulada la conclusión de obras importantes. Por ejemplo, ¿Para entregarla este año, Deligne? No, yo te voy a hablar de entregarla en 2 meses. Vamos. Nosotros estamos terminando la carretera turística, que es la que une Santiago con Puerto Plata, cruzando la cordillera septentrional. Esta es una obra importante, es una obra de un impacto significativo y que tenía muchos años en construcción y que estaba detenida. Este año nosotros vamos a terminar otra obra que también tenía mucho tiempo detenida, que es
la construcción de la carretera Sabana de la Mar o Atomayor Sabana de la Mar, que es una obra también de bastante significación. Concluiremos este año también la comunicación de norte-sur a través de la carretera que une Piedra Blanca con San José de Ocoa. A esta carretera le faltan unos 10 kilómetros que habían sido detenidos, básicamente en el tramo Rancho Arriba, Sabana Larga. Esto será de mucho impacto, ustedes saben la significación agropecuaria, sobre todo en materia de invernadero que tiene Rancho Arriba, y con esto se facilitará el acceso y conjuntamente con ella, con una importante cantidad de caminos vecinales y de obras de menor inversión, pero de mucha significación en las comunidades que se vienen desarrollando. Lo de la autopista Duarte, eso se está trabajando por tramos, se está trabajando. Sí, de manera bien profusa. Eso podía dividirse en tramos y hoy usted entregaría La Vega. Mira, nosotros tenemos ya La Vega Santiago. ¿Se está construyendo un carril? No, se está haciendo lo siguiente, se está repavimentando. Se están cerrando los cierres ilegales. Debo de decirles que del 9 a Santiago hay 166 cruces ilegales en un trayecto de menos de 165 kilómetros, donde hay en algunos puntos que la distancia entre una abertura y otra es de 50 o de 100 metros. Esta es una de las principales causas de accidentes. Entonces, vamos a cerrar la mayoría de estas aberturas, vamos a construir retornos seguros, vamos a iluminar algunos puntos de la vía, a señalizarla, una señalización muy adecuada, tanto de prevención como de información, igual que las señales horizontales o marcas sobre el pavimento, para conferirle a esta vía el rango que debe de tener y a desagravalizarla en una buena medida, porque pese a que es la principal vía de comunicación del país, tiene unos niveles de agravalización penosos. Una cosa, una televidente pregunta, el famoso elevado de la Isabel Aguiar con 27, hay un problema de Odebrecht, ese pandemonium. No, estamos trabajando con ese. Incluso el trébol. La rotonda de la Luperón. Isabel Aguiar con 27. Sí, pero para solucionar Isabel Aguiar con 27 hay que solucionar también lo de la rotonda. Sí. ¿Van a hacer un soterrado ahí? Había una propuesta que había estado manejando Odebrecht de hacer un túnel. Sí. Hoy estamos el túnel era en la 27 con Luperón. Sí, por debajo de la Plaza de la Bandera. Esa parte la estamos ponderando. Ahora sí, en el lugar que dice la amiga televidente, que es 27 de febrero con Isabel Aguiar, ahí vamos a hacer un paso a desnivel. Ahí hay una característica que dificulta un túnel en ese punto, y es el hecho que vienen dos líneas de un gran diámetro del acueducto de Valdesia que cruzan por ahí, y es peligroso hacer cualquier tipo de obra socavada por cualquier eventualidad que pueda haber, y nos hemos ido por un elevado en lo que se denomina en ingeniería de tierra armada. Para este año. Esperamos empezarlo este año. Hay una situación con Odebrecht, sí, que es una situación que es quien tenía estos contratos, pero esperamos el poder llegar a algún tipo de salida que permita intervenir lo que es probablemente el punto más conflictivo del Gran Santo Domingo, porque afecta también toda la región sur. Mira, nosotros estamos haciendo la avenida de circunvalaciones de Asua y de Baní, que va a acercar al sur lejano en unos 40 minutos con Santo Domingo. Sin embargo, si no resolvemos ese punto, ese nudo que se da ahí, lo que tú ganas allá, entonces lo vas a perder ahí en 27 con Isabel Aguiar. Ministro, hoy justamente usted ha venido a una entrevista donde estamos haciéndole un análisis, un balance al primer año del COVID-19, 1 de marzo. El COVID-19 nos encontró en una situación precaria con el tema de los hospitales. Se rompieron 55 hospitales al mismo tiempo en este país, en algo que no ha tenido nunca una explicación. Esos hospitales
pasaron de la UISOE, que era la que los estaba construyendo o rehabilitando, al Ministerio de Obras Públicas. A propósito de conmemorarse un año ya de trabajar con la pandemia y de tener bajo estrés el sistema hospitalario, ¿qué hay listo de todos esos hospitales que pasaron? Te hago una pequeña observación, Yulisa. Esos hospitales, quien los está trabajando es el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, que está la obra de hoy solo. En proceso, no, la parte de edificaciones, porque, y me permito informarles, lo que es la OISOE, las obras se han dividido en dos ramos. Las de edificaciones se van para el INVI, que está en proceso de convertirse en el Ministerio de la Vivienda y de Edificaciones. Y las viales son las que se han ido para obras públicas. En el caso de los hospitales es la OISOE, pero sí puedo decirte, porque somos parte del gabinete de la construcción, donde todo el sector de construcción se maneja de modo articulado, que es una de las medidas de manera gerencial importante que ha hecho el gobierno, que es manejar las áreas por sector para uno estar involucrado y tener una coordinación. Se está trabajando en la conclusión de esos hospitales. Por ejemplo, ya el Calventi de los Alcarrizos se concluyó. Hay módulos del Cabral Ibáez que también se han concluido. En el caso también del MUSA de San Pedro de Macorís se está concluyendo, y en la Ciudad de la Salud, que es el llamado antiguo Morgan, Eduardo Aybar, Luis Eduardo Aybar, el director del INVI, le he escuchado en las reuniones decir que para mediados de años ya se estaría concluido. Lo que ha habido una programación, inclusive en el caso nuestro, que teníamos hospitales pequeños, como es el de la Terrena de Samaná, de la provincia de Samaná, estamos ya prácticamente en este de marzo lo concluimos. Ha sido una de las tareas esenciales que el presidente se ha enfocado en la conclusión de esos hospitales. Algunos no se han hecho. Ustedes escucharon hablar al presidente del llamado nudo legal. Sí. Hay obras de estas que hemos encontrado en una muy buena cantidad, sobre todo obras hospitalarias y de educación, que están afectadas por el hecho de que se sobrepasaron del 25% en las adendas que consigna la ley. Entonces se está mirando a ver qué salida desde el punto de vista jurídico se le va a buscar a estas obras. Esa era precisamente mi pregunta, ministro. Acá estuvo el ex presidente del CODIA reclamando que hay una explicación, dice él, para que se haya presentado ese incremento de más de 25%. Y él insistía, y en eso yo quiero redireccionar mi pregunta, porque usted lo ha respondido ya previamente, sobre el rol que tiene compras y contrataciones en este momento para la administración general del presidente Abinader. Incluso hay quienes señalan que la función activa de compras y contrataciones en este momento está siendo una suerte de traba para la ejecución de los recursos gubernamentales, y que por eso es que no hay un gasto efectivo. Mira, yo diría que no. Compra y contrataciones juega su papel, y a nosotros es que nos corresponde tener con ellos una programación. Pero quiero referirme a lo que usted hacía referencia del presidente. Él es presidente del CODIA, Teodoro. Sí. Mira, él tiene razón en parte. Hay obras que el desfase pudo haber sido por las alzas en los productos, en los insumos de construcción. Y en esto la ley contempla que cuando se hace un equilibrio económico, no importa que se pase del 25%, porque son razones que se pueden dar. Pero la gran mayoría de obras no ha sido por tema económico, sino simplemente, en el caso te puedo hablar de escuelas. En este momento hay cerca de 400 escuelas detenidas por el tema del 25%. ¿Por qué? Porque se trabajaron con diseños tipos. Un diseño que se colocaba en cualquier lugar o solar. Entonces, cuando se iba a hacer ahí, muchas veces el presupuesto se consumía en una verja y en movimiento de tierra. Entonces, esto no es un tema de equilibrio económico, sino que hubo partidas que no estaban consignadas en volúmenes, o simplemente que muchas veces se iban agregando por un tema de imprevisión, o digamos
de mal manejo gerencial, se iban agregando órdenes al contratista y se consumía el dinero en parte de la obra que no estaban consignadas en el presupuesto. Deligne, muchas gracias, terminamos. Creo que fue en un artículo que yo escribí que te cuidara mucho, que te asesorara bien, que pusiera gente de confianza al lado, porque son tantas las obras millonarias que han caído en tus manos, las propias de obra pública y por obra y gracia de las que cayeron de uso, que yo dije, me tomé la confianza por la vieja amistad, que tú eres carne de presidio, porque se manejan demasiados recursos. Entonces, mi consejo público es eso, y tú te asesoras bien, yo sé que tú vas a salir bien librado. Para felicidad de lo que te queremos y te apreciamos de long time. Tu consejo es bien ponderado y es como tú dices. Bueno, hay gracias. que tener mucho cuidado. Gracias a Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, por estar con nosotros en esta mañana. Inmediatamente vamos a pasar a los predios de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Allí está el proceso de vacunación para maestros, para personas mayores de 70 años. Con nosotros, Daniel Rick, desde la UNFU. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos despertando con CDN desde la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde un gran número de personas continúa llegando a este centro universitario en busca de ser inoculados contra el COVID-19. Más de 4,000 personas ya han sido vacunados desde este pasado viernes, cuando se informó que el proceso sería solamente para docentes, unos 500 docentes que trabajan en este centro universitario, pero al difundir la versión, pues mucha gente comenzó a llegar y se inició con la fase que continúa, donde las personas de mayores de 65 años están siendo vacunados en una primera etapa. Como pueden ver, un gran número de personas se alistan en las filas esperando su turno para recibir un formulario de consentimiento que se les entrega, consentimiento de que recibirán la dosis de la vacuna, asumiendo los riesgos que podría presentar, y con sus datos personales y toda la información requerida. En este momento el personal médico, al igual que el personal que trabaja aquí en este centro universitario, se preparan organizando algunas de las aulas que se están habilitando para inocular a personas envejecientes de más de 65 años que se están presentando aquí a este centro universitario. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas para ver cuál es su parecer al respecto. Señora, ¿cómo se siente usted con este proceso de vacunación al que ha venido a recibir acá? Muy bien, muy organizado, todo muy organizado. ¿Se siente confiada con la vacuna? Claro que sí, me pongo cualquiera. Sí. ¿Cuál es su recomendación a las personas para que procedan a esta vacunación contra el COVID-19? Que vengan y que confíen en todo lo que están trabajando aquí, que son una gente que están organizando esto muy bien organizado. Usted está en la primera fase ya. ¿Qué edad tiene y si tiene alguna condición física preexistente? Yo vine con mi esposo a acompañarlo, que está en la edad, en el rango de 70 a 81 años. Yo vengo con él. Sí. Muy bien, muchas gracias, un placer. Muy bien. Como han podido escuchar y ya hemos mencionado anteriormente, se está convocando a personas mayores de 65 años y que también tengan alguna condición médica preexistente, pues que pueda dificultar su condición de salud. Estamos a la espera de que se comience el proceso de inoculación ya de las personas. El personal docente de esta universidad se está preparando para iniciar ya este proceso de vacunación. Nosotros estaremos llevando más información, mayores detalles de todo este proceso más adelante. Les recomendamos mantenerse en sintonía con CDN para poder mantenerse informado al respecto.
Por el momento es toda la información que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, D'Angelo. Ahí está a punto de iniciar el proceso de vacunación en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Damos seguimiento al inicio de la vacunación hoy a las personas mayores de 70 años. Ya ustedes han visto el inicio en Santo Domingo y esta foto que ustedes ven ahí es el inicio de la vacunación a los mayores de 70 en la Pucamaima. A propósito de ello, mañana inicia en la Pucamaima de Santiago la vacunación a las personas con edad avanzada o mayores de 70. Antes se le decía anciano, Nelson, pero ahora solamente son personas de edad avanzada. Exactamente. Ya ustedes vieron en nuestro reporte en vivo de D'Angelo cómo estaba el inicio de la vacunación en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, y esta que ustedes ven ahí es el inicio de la vacunación en la Universidad Pedro Enríquez Ureña del recinto Santo Domingo. Todos los mayores de 70 años pueden acudir a vacunarse a partir del día de hoy en los recintos que ya se han mencionado y que ha puesto a circular el Ministerio de Salud Pública. Mañana, en horas de la mañana, inicia también en el recinto de la Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago. Nosotros aquí estamos trabajando de manera especial con el primer aniversario del COVID-19 en nuestro país. Un aniversario un poco tétrico, sin embargo, eso es lo que nos ha tocado. Ahora vamos a hablar del aspecto económico, cómo ha impactado el COVID-19 a lo largo de todo este año, la economía del país, pero de manera particular la economía de los dominicanos. Para ello tenemos al economista Emilio Hungría, quien fue ex ministro de Economía, y al licenciado Antonio Siriaco, quien es asesor económico, economista también. Buenos días a ambos. Buenos días. De inmediato su valoración en sentido amplio de ambos, por separado, ¿cómo nos ha impactado de manera directa económicamente el COVID-19? Bueno, yo pienso que el COVID evidentemente que ha tenido un impacto muy profundo, no solamente en la economía dominicana, sino en la economía mundial. Una economía que estaba prevista a crecer en el año 2020, alrededor de un 6%, tuvo una caída básicamente de más de un 12%, porque terminó con un crecimiento negativo de menos 6.7%, según informaciones del Banco Central, pero también eso se traduce en altos niveles de desempleo. Cuando se den las cifras oficiales, ya el último trimestre del comportamiento del mercado laboral, es obvio que vamos a tener una tasa de desempleo que va a rondar ya 2 dígitos, se puede decir. Y eso es preocupante, porque el mismo presidente de la República en su rendición de cuentas habló que se han recuperado 60.000 empleos formales y de básicamente 200.000 informales. Pero cuando uno analiza, según informaciones oficiales a principio de año, a principio de la pandemia, se fueron más de 700.000 personas que o estaban suspendidos o estaban desempleados. Y eso, la recuperación es lenta, a pesar de que la economía ha venido poco a poco recuperándose, pero la recuperación del empleo es mucho más lenta. Por lo tanto, uno de los problemas que vamos a tener en este año es cómo nosotros podemos recuperar esa cantidad de empleo. Cuando el presidente de la República en su programa de gobierno habló que iba a crear alrededor de 150.000 empleos cada año, es decir, 600.000 empleos durante estos 4 años, lo cual prácticamente eso se quedó, como dicen, en el pasado, porque esta pandemia se ha llevado todo esto. Pero también eso ha tenido un impacto fiscal muy grande. El déficit, por ejemplo, fiscal, que el año pasado se había estimado en 9.9, sin embargo terminó en 7.7. Y el nivel de endeudamiento, solamente en estos últimos 6 meses, ha sobrepasado los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que eso presenta una situación altamente difícil y obviamente habrá que hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar y volver a la actividad económica del año 2019. Emilio. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que, como decías Antonio, esto es algo que no solamente nos ha afectado a nosotros, es algo que ha afectado al mundo entero y en gran parte esa es tal vez una peculiaridad. Nosotros hace mucho tiempo no teníamos una situación donde al mismo tiempo la economía dominicana se encontraba en recesión y la economía mundial se encontraba en recesión.
Y eso tal vez es uno de los principales retos en el 2021 para poder salir de la recesión económica que hemos entrado. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando en consideración tanto los riesgos internos como los riesgos externos. Y ante todo esto también hay que decir que no todo el mundo ha sufrido igual. En particular, si nosotros vemos los datos del Banco Central, como mencionaba Antonio, pues vemos que se han perdido muchos empleos. Pero en particular, cuando vemos esos empleos, ¿cuáles empleos se han perdido? Bueno, se han perdido empleos de ciertos sectores que empleaban a muchas personas de niveles de ingresos tal vez no tan altos, pero que dependían de estos ingresos para poder mantenerse fuera de la pobreza, fuera de la vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de una crisis que ha afectado en particular a los más pobres, que ha afectado a los más vulnerables y que por lo tanto es un reto que va a tener que enfrentar ahora mismo el gobierno de cómo poder ayudar a esos grupos en particular dentro de todos los planes que se están haciendo para que puedan volver a la senda en la que se encontraban previo a la pandemia. Emilio, Antonio, hay uno de los datos de los que más se habla en estos últimos meses, más bien en las últimas semanas, ha generado preocupación particular el asunto de la inflación. Normalmente en la República Dominicana, puedo yo decirlo, en los últimos 10, 11 años, que son los que tengo viviendo acá, por lo tanto hablo con carácter de primera persona, uno no siente o uno ni siquiera evalúa el tema inflacionario, a diferencia de otros países en donde realmente es un dolor de cabeza. Al parecer, yo no voy a decir que ya es un dolor de cabeza, pero está empezando a generar molestias entre los que tienen que analizar esto. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la inflación en el país? Y en el sentido de la comunicación, ¿por qué no decir hasta ahora prepárense para tiempos difíciles? Mira, Catherine, tradicionalmente en los últimos años y en las últimas décadas ha habido cierto control en la inflación en la República Dominicana. Eso ha sido un logro de diferentes gobiernos y el Banco Central ha sido bastante prudente en su política monetaria. Sin embargo, los procesos inflacionarios en la República Dominicana han estado muy vinculados con situaciones muy atípicas. Una quiebra de un banco generó todo un proceso de salvataje muy grande y eso aumentó la inflación. Pero también por situaciones de inflación importada. Cuando los precios del petróleo, la famosa crisis financiera internacional y los commodities se dispararon, obviamente que eso afectó a la República Dominicana. Aquí nosotros somos importadores netos de petróleo, somos importadores netos de materias primas agrícolas, de tal manera que muchos de los productos agrícolas, como el pollo, como el caso del pan de primera necesidad, o el caso, por ejemplo, del cerdo, las grasas comestibles, dependen mucho de materias primas importadas. En estos momentos lo que está ocurriendo es, y no lo controla el gobierno, que el petróleo se ha incrementado prácticamente y ha pasado de $42 el barril a $63. Eso tiene un efecto de transmisión en los precios de los combustibles. Igualmente ocurre incremento en los precios de la soya, del maíz, del trigo, y entonces eso se transmite a esos productos de primera necesidad. No lo controla el gobierno. Yo pienso que lo que tiene que compensar de manera transitoria con programas muy focalizados a grupos vulnerables, pero no sabemos hasta cuándo esta situación va a seguir. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en estos momentos es que la inflación en la República Dominicana no depende de la demanda, porque prácticamente la economía se está recuperando. Claro. Depende de una situación exógena, pero no solamente eso pasa aquí, eso pasa en toda América Latina. La inflación de alimentos, su crecimiento ha sido el doble de la inflación en sentido general, en América Latina y el Caribe. Informaciones incluso de organismos como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Emilio, ¿tu perspectiva sobre la inflación en este momento? Sí, bueno, sobre el tema de la inflación, siempre me gusta recordar una frase que decía un ex gobernador de la Reserva Federal en Estados Unidos, hablando sobre cuál se supone que es el rol del Banco Central. Y el Banco Central decía que su rol es sacar la bebida antes de que la fiesta empiece. ¿Y a qué él se refería con esto? Bueno, que usualmente cuando la economía se empieza a actuar de una manera buena, o sea, está en expansión, pues ese es el rol del Banco Central, intentar limitar que no haya un incremento de los precios a través de, política monetaria. ¿Qué problema estamos enfrentando ahora mismo en República Dominicana? En República Dominicana estamos enfrentando, como bien explicó Antonio, una inflación que es primordialmente importada tanto porque tuvimos un incremento mayor del dólar el año pasado,
como hemos tenido un incremento del petróleo, como también mencionaba Antonio, si vemos por ejemplo los indicadores de commodities de la FAO, que son justamente los indicadores de commodities agrícolas, pues estamos viendo que está incrementando en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que el Banco Central en épocas normales, ¿qué haría? Tal vez incrementa la tasa. Pero el Banco Central ahora mismo no puede incrementar la tasa porque la economía está en una recesión y justamente se está apostando a que debemos recuperarnos. Entonces, estamos ahora mismo en una situación que se vuelve un poco compleja de cómo manejarlo. Y creo que justamente lo que hay que pensar era, bueno, ¿qué programas sociales teníamos o podemos ahora implementar que podamos ayudar específicamente a quienes están siendo más golpeados por esto? ¿Por qué? Bueno, porque justamente como veníamos hablando, estamos viendo que muchas personas están perdiendo el empleo, estamos viendo que muchos sectores no se van a recuperar tal vez durante al menos los primeros 6 meses de este año y tal vez no se van a recuperar a sus niveles anteriores hasta 2022 o 2023. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos con todas esas personas que hoy en día no tienen su primer sustento, no van a poder encontrarlo y además están viendo entonces un incremento importante en una parte de la canasta básica que no pueden dejar de consumir? Bueno, a partir de ese enfoque, yo retomo una caracterización que hice de la rendición de cuentas. Yo dije que fue un derroche de optimismo, porque son demasiados los retos y mucha la incertidumbre para tú poder proyectar el futuro. Quiero preguntarles, a la inversa, Emilio Siriaco, 2 aspectos muy comprometedores en el tiempo y lo que menos disponemos es de tiempo: el endeudamiento y el entorno internacional adverso. Claro. Bueno, de mi parte diría que el endeudamiento, yo no he sido crítico. De hecho, he entendido que si bien tal vez hubo algunos temas de que el gobierno en un momento tomó tal vez un exceso de deuda muy temprano, pero he entendido que es en el momento en el que estamos. Definitivamente tenemos que ayudar a los hogares, tenemos que buscar la manera de ayudar a las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque si dejamos que el tejido empresarial, si dejamos que la economía familiar se destruya, pues el costo que vamos a pagar es mucho mayor que el costo de un endeudamiento mayor en el corto plazo. Entonces estamos en una época en la cual los inversionistas internacionales parece que siguen confiando en República Dominicana, siguen confiando también en muchos otros países en desarrollo como nosotros, y están dispuestos a prestarnos y a prestarnos a una tasa baja. Entonces me parece que es un momento donde, obviamente con toda la prudencia que demanda el tomar buenas decisiones de políticas públicas, es un momento para que sea el gobierno el que tome ese rol principal para apoyar a esos sectores. Eso por el lado del endeudamiento. Lo que sí creo es que tenemos que tal vez respetar un poco la economía internacional y entender que ahora mismo tenemos un problema. Por ejemplo, la vacunación es lo que va a indicar qué tan rápido se recupera cualquier país. Pero todos los países están compitiendo por las vacunas existentes. Entonces tenemos que saber que probablemente va a tomar un tiempo para que la economía mundial pues, pueda volver a arrancar a la velocidad a la que debe. En parte, y tal vez un poco de bondad para República Dominicana, uno de los países que está más avanzado en el proceso de vacunación es Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y del cual depende gran parte de la economía dominicana. Y eso tal vez pues son buenas noticias para nosotros, porque implica que Estados Unidos pues se va a recuperar mucho más pronto que países, por ejemplo, como de Europa. Hablemos de desarrollo siriano. Fíjate, yo creo que el endeudamiento es muy grande. Y las mismas características de la circunstancia internacional van a frenar el endeudamiento. Se están dando condiciones, por ejemplo, de incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Y eso puede tener repercusiones, obviamente, en los países emergentes, porque eso trae como consecuencia posteriormente un incremento en las tasas de interés a nivel internacional. Y eso puede hacer costosa la emisión de deuda que la República Dominicana puede hacer en el futuro. Oye bien, ¿por qué? Porque hay un riesgo en los mercados internacionales de un incremento en la inflación, producto de lo que hemos dicho, incremento en los commodities y otros precios, incremento en los precios del petróleo. Ya el petróleo, la demanda mundial de petróleo, está tomando prácticamente su nivel, parecida a la de los años 2019, 94 millones de barriles diarios. Esa es la demanda prácticamente actual, muy parecida a la del 2019. Todo eso, aunque el gobierno quiera endeudarse por la misma situación, obviamente no va a poder, porque va a ser mucho más costoso. Hay que decir lo siguiente, nosotros hemos caído en una trampa del endeudamiento, y eso yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque cada vez más
si no hacemos un arreglo tributario en la República Dominicana, esa situación está pesando, el pago de intereses de la deuda pública está cada vez más pesando en los presupuestos y le quita capacidad al gobierno para hacer inversión pública. Aquí se está destinando alrededor del 3.6, 3.7 del PIB al pago de intereses y apenas se está invirtiendo el 2.5% del PIB. Por lo tanto, eso establece una gran restricción. Yo creo que el entorno internacional prácticamente, si sigue en esa tesitura, le va a poner un freno al endeudamiento o al ritmo de endeudamiento en la República Dominicana. Brevemente, Emilio, hablaban ustedes sobre posibles políticas públicas de apoyo a los sectores más vulnerables o más desfavorecidos, de acuerdo a lo que les impacte la crisis. Pero ¿qué pasa con la clase media, la que normalmente también se ve afectada? ¿Cómo se apoya a la clase media cuando el recurso que se tiene es precisamente para apoyar a los sectores más desfavorecidos, aunque la clase media sea la más gruesa? Bueno, la clase media se ha achicado. Esa es la realidad. Y se va a seguir achicando. Y se va a seguir achicando. No hay ningún tipo de programa particularmente dirigido a sectores de clase media. Y yo pienso que ha sido uno de los sectores, si hay un gran perdedor en este proceso, han sido los sectores de clase media. Incluso no hay ningún programa de compensación como se estableció el programa PATI para los informales, quizá en fase 2, pero no es fácil, no ha sido fácil para los sectores de clase media. Y eso es un problema que va a tener el presente gobierno durante los próximos años. El tema del desempleo, hay muchas personas de familias de clase media que están en el paro, que están desempleados. Y incluso han tenido que enviar incluso sus hijos a universidades públicas por una situación de que los costos se han incrementado para la clase. Claro, entonces yo pienso que eso hay que darle mucho seguimiento. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Emilio, Antonio. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en el análisis económico de este primer año, COVID-19, primer año con pandemia, el impacto, por supuesto, duro a la familia de la República Dominicana, a la familia del mundo entero. Esto no es algo que nos compete nada más a nosotros. Que tengan feliz resto del día. Gracias a ustedes. Hacemos pausa. 1 de marzo, el primer año del primer caso de la COVID-19 en la República Dominicana. Hemos estado en un programa especial de Despierta, lo hemos visto desde la parte de la economía, de la parte de la construcción, de las obras. Vamos a ver este año a nivel de experto en la salud. Con nosotros Carlos Rodríguez, infectólogo, y además vía Zoom Jorge Emil Mansur, neumólogo. Todavía no está Mansur por ahí. Bueno, Carlos, vámonos con usted. En vez de mirar este primer año para atrás, vamos a mirarlo ahora con las expectativas que se abren, con vacuna, con la experiencia acumulada. Sí, buenos días. Fíjate, hay que ser optimista y yo creo que es lo que nos acompaña en esta época, un año después de comenzar todo esto. Y es que hemos visto que la ciencia, el conocimiento y la cooperación se han puesto de manifiesto. Y eso da al traste con que se pueda o se ha podido luchar con la pandemia y hoy ver la luz al final del túnel que no la veíamos en el año pasado. Tenemos grandes cantidades de estudios, publicaciones que pasan de los 100.000 y de vacunas y de tratamientos mucho más, casi 5.000 publicaciones científicas. Vemos cómo las vacunas ya es una realidad. Son efectivas, las vacunas que están circulando son efectivas. Más de 200 proyectos que están en carpeta y unos 70 ya corriendo ensayos clínicos, que el año pasado veíamos unos 4 o 5 proyectos que avanzaban, pero no, hoy tenemos todo esto. Hoy sabemos que son efectivas y la evidencia está, especialmente en países que ya han vacunado mucha gente, como Israel, donde más del 40% de la población se vacunó, 3.7 millones de personas, y se ha visto la reducción importante en la incidencia de la enfermedad, en las hospitalizaciones y en las defunciones, incluyendo en los mayores de 60 años de edad. Vemos también mayor confianza a las vacunas. En el año pasado todavía la gente se mostraba un poco así tímido y con mucho miedo. Sin embargo, en estudios que se han hecho en varios países de Europa, en Australia,
y en el Reino Unido, se vio que aumentó la confianza y el porcentaje de personas que sí quiere vacunarse cada vez es mayor, incluyendo en nuestro país. Lo estamos viendo que todo el mundo está a fin de procurar una vacuna y de que se vacune. Entonces, esas son cosas que es muy halagüeñas y que aumentan, como yo diría, el vaso lleno. Ya vemos más lleno el vaso que antes. No solamente eso, vemos que las medidas que se han tomado han sido efectivas y que muchos países que hicieron cuarentena y que todavía hicieron confinamientos, bajó bastante la contagiosidad y desde el punto de vista de letalidad también. Hoy se habla que la pandemia decrece y que en la mayoría de países del mundo ha disminuido. Entonces, si bien pueden jugarse muchos factores allí, pues obviamente tenemos que saber que sí. A pesar de todas las conjeturas que se vienen haciendo con relación a las variantes mutantes y las expectativas que puede haber, la ventaja es que para algunas variantes mutantes ya sabemos que las vacunas son efectivas y eso es importante. Tenemos también que el genoma y en tiempo real se conoce toda la secuenciación y cada día se va reportando cuáles son las mutantes, cuáles son las variantes y eso ayuda mucho en el tratamiento. Pero también hemos progresado en tratamientos, sabemos de combinaciones de tratamiento, medicamentos antirreumáticos como el tocilizumab, la desametasona, que han bajado un 50%, quizás la mortalidad, y no solamente la anticoagulación, también cerca de un 30% se calcula a nivel global que ha bajado. Es decir, ¿funciona? Sí, las medidas funcionan, distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, funciona. Entonces tenemos que estar optimistas. Vamos a darle la bienvenida también al doctor Jorge Emil Mansur, neumólogo, internista, intensivista, que está con nosotros por vía Zoom. Doctor, buen día. Buen día, gracias por su invitación. De inmediato quiero preguntarle cómo hemos avanzado en materia neumológica e intensivista. Al principio teníamos un estrés. Con cada persona que se llevaban al hospital pensábamos que no lo íbamos a volver a ver. Los medicamentos, como ha dicho el doctor Rodríguez, pues bueno, fueron avanzando paso a paso en la medida que los médicos se fueron dando cuenta de qué funcionaba y qué no. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la situación actualmente sigue siendo estresante. El punto principal ahora mismo con la terapia y los pacientes es que ciertamente hemos tenido una disminución de la morbilidad, o sea, de los pacientes severos, hemos tenido cierto grado de disminución. Hemos evidenciado una disminución de la mortalidad, se nos mueren menos pacientes, pero hay un subtipo de pacientes que como quiera, no importa la terapéutica que utilicemos, se va. Eso es algo importante porque los pacientes entienden que aunque se haga todo con estos pacientes con COVID, no le va a pasar nada, es una moneda al aire. Tenemos pacientes que perfectamente está todo yendo bien y de momento el COVID arrecia, hace una reacción inflamatoria al paciente y se nos va. Durante el año hemos pasado varias etapas entre escoger tratamientos, entre evidenciar que si un tratamiento funciona y otro, la evidencia conflictiva. Hemos tenido medicamentos que hemos utilizado al inicio, por ejemplo, hidroxicloroquina, que hubo evidencias positivas al inicio, luego negativas, luego intermedias, luego negativas nuevamente. Y actualmente no se está utilizando. Pero todo el mundo lo usó en un momento en específico. Entonces, hemos ido evolucionando en este año y actualmente tenemos ciertos tratamientos sólidos. Vienen algunos nuevos, por ejemplo, Regeneron, que es un monoclonal que esperemos que venga pronto. Y en su defecto, medicamentos como el tocilizumab, y es bueno que el doctor lo mencionara, porque ha sido desde la casa farmacéutica que lo produce hasta estudios múltiples, unos han dicho que sí, otros dicen que no, y reciente hemos sostenido la evidencia de, por ejemplo, publicado en New England hace poquito, que efectivamente presenta una mejoría y es lo que nosotros hemos evidenciado. Ese medicamento ha sido una piedra angular en el tratamiento para el COVID severo. Doctor Mansur y doctor Rodríguez, qué gusto saludarlos después de un año. Hemos estado hablando durante todo un año, esa es la verdad, y no ha sido para menos. Esta pandemia nos ha obligado además a mantenernos en contacto permanente con los científicos, que son los que están llamados a arrojar luz en momentos como este, y por eso queremos agradecerles por demás toda su disposición durante este año de la pandemia. Tanto al doctor Rodríguez como al doctor Mansur, yo quiero preguntarles con respecto a la estrategia que está utilizando Salud Pública para el Plan Nacional de Vacunación.
En primer momento se dijo que no se iba a guardar la llamada segunda dosis, que con lo que se tiene se iba a vacunar la mayor cantidad de personas en primer momento y después, pues en el tiempo arreglamos, ¿no? Sobre esa decisión, yo leía en la prensa esta mañana que hay un periódico que señala si se están guardando las segundas dosis. ¿Qué saben ustedes al respecto? Si tienen claridad, y cuál es la estrategia que ustedes ambos aconsejan. Doctor Rodríguez. Bueno, la estrategia debería ser tenerla a mano o tener ya prevista la segunda dosis para las personas que se pusieron la primera. Hasta ahora no hay intercambio entre distintas marcas de vacuna y esto es importante, por tanto, tener guardada o tener preservada o tener ya en camino la segunda dosis de los que ya se pusieron de una marca la primera. Entonces, esto es necesario. Y pienso que así lo está haciendo el gobierno por algunas opiniones que ya oí. Quizás en un primer momento se dijo que se vacunaran más personas porque ya tenían en camino y ya tenían en mente que venían las siguientes dosis y podían hacer la segunda. Eso yo creo que no es un motivo de mucha discusión. Pienso que la organización, claro, como en todos los países de América Latina, lamentablemente por historia, América Latina, que fue colonizada por un grupo de personas que vinieron de otro continente y que avasallaron quizá la población existente, seguimos como en ese periodo donde todavía suceden muchas cosas extrañas. Y no es de esperar que en muchos países de América Latina ha habido problemas con los esquemas y con las estrategias de vacunación. Se han hecho muchos problemas, inclusive muchos ministros de salud han saltado de su cargo en América del Sur por razones obvias, donde ha habido tráfico de influencias y todo eso, donde ha habido engaños, incluyendo países que uno considera muy organizados como Chile, muchas dosis, en otros países se perdieron dosis, en otros lugares se vacunaron personas con agua o sin nada para aprovechar y tomar vacunas para otro lado. O sea, ha habido muchas cosas. En nuestro país yo creo que se ha llevado hasta bastante bien el orden en la prioridad y en lo que se ha ido utilizando las vacunas. Claro, primera línea, el personal de salud, eso era obvio, eso no podía fallar. Pero qué bueno que ya estamos avanzando y ya estamos hablando de los mayores de 60 años, que es una población vulnerable por su condición de salud y por su inmunosenescencia. Obviamente son personas mayores y esto hace que sean mucho más vulnerables, pues tienen más hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, pienso que hasta ahora todo lo que se ha llevado con los pequeños detalles o pequeñas cosas que han surgido a mitad de camino, ha sido bastante bien. Yo creo que la estrategia ha sido planificada adecuadamente. Doctor si de Mansur, aquí en adelante continúa igual, qué bueno. Doctor Mansur. Realmente entiendo que la propuesta y el programa nacional de vacunación va en buen camino, inclusive más rápido probablemente de lo que yo hubiera esperado. Entiendo que el manejo de las marcas de la vacuna y de guardar la segunda dosis es inherente a la cadena de los suplidores. O sea, si hubieran tenido garantía de los suplidores consecutivos, pues perfecto, pueden vacunar esperando la segunda dosis, pero es cuesta arriba perder esa segunda dosis. Entonces entiendo que lo están haciendo bien. Sí, también me interesa a mí particularmente que en parte de la estrategia, esa data que se está presentando o se está obteniendo de nosotros, los médicos, el personal de salud, los profesores, los adultos mayores, esa data debe de recopilarse. O sea, nosotros tenemos que tener un banco de datos de qué ha pasado con todo el vacunado, cuáles han sido las manifestaciones más frecuentes, qué ha pasado para que brinde un perfil mayor de tranquilidad y de seguridad a la población, que muchos, gracias a Dios, como ha sido la experiencia que hemos visto, están muy positivos al vacunarse ahora mismo, contrario a hace meses, que nadie quería saber de una vacuna. Entonces, es importante que se enfoque en esa parte para darle un poquito de transparencia y un poco de tranquilidad, porque ciertamente podemos tener un grupo de personas que no hagan síntomas y otros que hacen síntomas. De mi equipo de los vacunados, varios tuvieron malestar general, pero sería a las 48 horas, otro dolor. Entonces, es algo importante que debe de documentarse, porque todos los países y todas las culturas son diferentes. Y nosotros necesitamos esa información que yo espero que esté siendo recopilada, Ávila, porque a nosotros nos va a servir. Hablando de data y de información, ¿ustedes dos ya se vacunaron? Ya. Claro. Sí, yo me vacuné. Jorge, ¿te vacunaste? Claro que sí. Primera dosis. Vacunado. Bueno, primera dosis. Sin embargo, la desigualdad no puede dejar de mencionarse acá.
las 3/4 partes de las vacunas que circulan han sido acaparadas en 10 países, los 10 países ricos. Y de hecho hay alrededor de 130 países donde no ha llegado una dosis de vacuna en el mundo. Eso es uno de los datos que nos arroja algo muy lamentable, y es que pese al reto mundial que hemos tenido, a veces nos sentimos como menos humanos que nunca, ¿no? O al menos los grandes países así lo hacen ver. Sí, pero por primera vez ahí está el dato, miren, doctor. Ahí lo ven ustedes ahí en pantalla. Las vacunas contratadas y recibidas hasta ahora acá en la República Dominicana. Y las donadas también que están ahí, y las que se esperan donar, 30.000 más 40.000 son las vacunas donadas. De Sputnik todavía no se ha dicho nada. El presidente Abinader dijo que habían conversaciones y también con Moderna, pero no se ha adelantado lo que vaya a ocurrir en ese sentido. Yo soy de las que piensa que, por ejemplo, se compraron prácticamente 11 millones de vacunas chinas porque no se sabe, no sé si ustedes coinciden conmigo, no se sabe qué va a pasar con las vacunas de AstraZeneca que se compraron inicialmente. Tendrán que llegar, pero al parecer no se sabe cuándo, y por eso fue esa compra rápida. Sin embargo, hay un tiempo que se puede esperar, porque hay estudios mostrando que si se espera hasta 3 meses para una segunda dosis, sí, hay mayor inmunogenicidad. O sea, que no hay tanta prisa, y yo creo que sí se va a corresponder a esto. Lo importante es que sea la segunda dosis similar a la que de la marca que le pusieron anterior. Sí, porque es que no hay estudios que avalen la intercambiabilidad hasta ahora. Hasta ahora no. Llegará un momento que sí son iguales, porque hay muchas diferencias, aún siendo el mismo principio. Unas pueden ser liofilizadas, o sea, reconstituidas, otras pueden ya venir completamente listas. Es decir, no hay cómo compararlas una a otra. Probablemente más adelante sí, como sucede con las demás vacunas. Bueno, la gracia la eficacia a Carlos. La eficacia, pues obviamente más del 50% tienen todas las que están, y es aceptable por la OMS. Claro. Y lo principal es que no solamente sea un 50% en la que menos tiene de eficacia en casos leves, sino que la gran mayoría alcanza 70, 80% y otras 90, que ustedes saben, 90 y 95% en la hospitalización, en los casos graves y en los pacientes que van a ventilación mecánica. Y yo creo que esa es la buena noticia por la que todos debemos vacunarnos. Pues con ese mensaje final que nos da el doctor Carlos Rodríguez, despedimos esta edición de Despierta con CDN. Todos debemos vacunarnos, claro que sí, en el tiempo que nos corresponda, agrego yo. Claro. Gracias, doctor Mansur, gracias, doctor Rodríguez, por estar con nosotros. Despedimos esta edición de Despierta con CDN. Que tengan feliz resto de la jornada. Bye.